Y bueno, pues como todos los lunes tenemos la participación de la Facultad de Economía. En esta ocasión nos visita Alejandro Castañeda, profesor de allá de la facultad. Y bueno, pues vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la movilidad social. ¿Qué entendemos por éxito? ¿Cómo se percibe a partir de la mirada de los especialistas? Y bueno, pues siempre es un placer recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué Buenos tal? días. Gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué tal? Muy buen día y gracias por permitirme difundir a través de este medio, bueno, un tema tan importante para la sociedad en todos los niveles, ¿no? Claro. Oye, a ver, cuéntanos un poquito cómo se está dando esta brecha del éxito, ¿no?, en nuestro país y sobre todo, cómo se están dando estos movimientos. Si hay movilidad, hacia dónde se está yendo, qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, una representación tradicional de la movilidad social es que imaginemos un edificio que tiene 5 niveles, ¿no? Claro. Eh, Ahí los hijos de las personas que habitan en los primeros 2 niveles, el 80% van a permanecer ahí. Estos 2 primeros niveles representarían a los más pobres, ¿no? En cambio, las personas que habitan en los niveles más altos, en el quinto y cuarto nivel, sus hijos van a permanecer ahí en un 80% de los casos, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay una persistencia tanto de la pobreza como de la riqueza que genera varios desequilibrios en nuestro país, ¿no? El primero de ellos es que cuando las personas no tienen esa expectativa, esa sensación de que pueden mejorar su estatus socioeconómico, entonces genera cierta tensión social, ¿no? Claro. Cuestionamientos al sistema económico, político, basados en que si no podemos avanzar, entonces, ¿qué es lo que estamos apoyando? Otro de los problemas que se genera es el desarrollo económico, ¿no? Ok. Cuando las personas están motivadas a producir, a generar la explotación de sus talentos, entonces no se aprovecha su capital humano. Claro. Oye, digamos, estos elementos que tú estás distinguiendo, digamos, un poco para entender cuál es la lógica, ¿no?, de la movilidad social, son aplicables a un país como México, que bueno, que tiene un sinfín de características, de matices, ¿no?, en donde también tiene que ver los temas culturales, tiene que ver la lógica de las familias. Es muy interesante lo que se da en un país como este, que es hiperdiverso, con muchas visiones, pero ¿cómo lo observas tú? Claro, a ver, en México tenemos una situación bastante peculiar históricamente, ¿no? Exacto. Como te comento, llegar al nivel más alto del edificio requiere ciertos requisitos, Claro. que llamamos barreras de movilidad. Influyen factores propios del individuo, como el hogar donde nació, el estatus económico de los padres, la Siempre. educación de los padres, el color de piel, que ahorita Claro. está muy estudiado, es como lo más novedoso. También influye la ocupación, pero también influyen factores estructurales, el crecimiento económico, las tendencias políticas, varias cuestiones que están fuera del control del individuo. De hecho, precisamente trata la investigación que vengo a exponer, y es que dentro de la rama se ha identificado que cuando un individuo obtiene un estatus socioeconómico, se compara de forma relativa con respecto a otros. Por Claro. ejemplo, las personas que nacen en un hogar pobre tienen 17% menos probabilidad de llegar a los pisos más altos con respecto a las personas que nacen en un hogar no pobre. Claro. Otro punto es, por ejemplo, las personas de tez morena tienen 10% menos probabilidad de llegar a la parte más alta del edificio. Otra parte es también el ámbito donde naces. Si tú naces en un ámbito rural, vas a tener 12% menos probabilidad de llegar a la parte más alta del edificio que si naces en una ciudad o en un ámbito urbano. Pero también hay factores que favorecen el ascenso. Claro. Por ejemplo, la educación, ¿no? Cada año de logro escolar que la persona logre va a propiciar que ascienda en un 3% cada año, ¿no? O sea, una persona con
con un doctorado, con un posgrado, tiene muchas mayores probabilidades de una persona que no tiene estudios. Oye, a ver, estacionémonos ahí, ¿no? Porque creo que ese es un motivo de discusión que yo lo he visto de manera cotidiana, ¿no? A ver, la estadística nos dice que entre mayor sea el nivel de estudios, mayor es la posibilidad de movimiento, ¿no? De movilidad social. Pero hemos visto también que, por ejemplo, oficios y otro tipo de actividades te da esa movilidad, te da esa posibilidad, digamos, en un mundo en donde pues ya, digamos, el tema profesional se comienza a saturar o ya tiene signos de saturación, ¿no? Claro, a ver, un colega, el doctor Enrique Huerta y yo estamos desarrollando una investigación y a esta parte le llamamos el mito del taquero, ¿no? Exacto. A ver, este cuate que hace carnitas o que vende tacos, en la esquina de mi casa tiene una camioneta y yo que soy profesor en la universidad, llego en transporte público, ¿no? Claro. Bueno, esto tiene muchos matices, son casos Exacto. de excepción, ¿no? A ver, de entrada, de ¿no? entrada, sí, De o entrada. sea, por ejemplo, todo mundo ha idealizado a Bill Gates o a Steve Jobs, que en la cochera de su casa pusieron su negocio, su taller y ascendieron a la parte más alta, ¿no? Pero esa es una falacia, Sí, ¿no? sí, bueno, son casos que muy pocas veces se ven, Sí. pero que están idealizados en el imaginario popular. Claro. En la parte un poco más baja, en el otro extremo, está también el mito del taquero, donde las personas sin educación obtienen mayor rendimiento. Mayor ingreso. Ajá. En primera, esa es una posición vulnerable, ¿no? O sea, ante cualquier cuestión externa, como por ejemplo el COVID, esas personas están más vulnerables que una persona sin estudios, ¿no? Claro. En una ocupación manual donde ellos, por ejemplo, en una enfermedad, pues dejan de atender su negocio y en poco tiempo pierden ese valor que han adquirido. Por otra parte, una persona con estudios, pues a lo mejor pierdes tu trabajo, pero puedes buscar posicionarte en un nivel de salario similar, ¿no? Claro. Entonces, la escolaridad sigue teniendo rendimientos. Eso tiene que quedar bastante claro, porque ahorita hay bastante desesperanza respecto a ello. ¿Para qué me gradúo si voy a tener un salario de 10,000 pesos? ¿No? Sin embargo, también te da otros incentivos. Por ejemplo, las personas con mayores niveles de estudios cuidan su salud de otra forma, tienen relaciones interpersonales más profundas e incluso al momento de afrontar ciertos problemas suelen ser más reflexivos. Claro. Así que le llamamos los beneficios no pecuniarios de la educación. ¿No? Okay. No solamente es basarte en el ingreso, sino también en la calidad de vida que te propicia. Claro. Oye, es que eso es algo muy interesante, ¿no? Es decir, no solamente es tener mayores ingresos, sino es crear una cultura alrededor, ¿no? Es decir, te integras también a una lógica distinta, hay percepciones de la realidad, podríamos decirle distinta. Eso también va creando bienestar, ¿no? Y creo que eso es algo importante de subrayarlo. Sí, claro. Otra parte también que, por ejemplo, favorece la movilidad social es el crecimiento económico, ¿no? O sea, una persona, cada punto adicional de crecimiento económico incrementa en 3 puntos porcentuales la posibilidad de que las personas asciendan a los niveles más altos. Claro. Pero ese crecimiento tiene que ir acompañado también de la educación. O sea, las dos, digamos que se potencializan y hay mayores probabilidades para las personas que están preparadas para integrarse al mercado de trabajo durante ese periodo. Oye, en tus conclusiones de esta investigación, ¿qué estás observando? ¿Qué fue, digamos, lo que más te sorprendió de los resultados? Bueno, de entrada se llama la brecha de éxito, porque lo que se mide es la probabilidad de que las personas vayan a esta parte más alta. Claro. Y los factores que favorecen son el crecimiento económico y los años escolares cursados. Sin embargo, los beneficios no son los mismos para todos. Claro. Por ejemplo, las personas que vienen de un origen rural, tienen tez morena y su origen socioeconómico es bajo, tienen 40% menos probabilidad de llegar a la parte más alta que una persona que nace en un origen no bajo, que tiene una tez de color clara y que nació en una ciudad.
Claro. Entonces, aunque tú tengas o desarrolles tu carrera profesional bajo las mismas tasas de crecimiento o que tengas el mismo nivel de logro escolar, sigue habiendo una diferencia entre los beneficios que recibe un grupo social u otro. Y eso me llamó bastante la atención porque en teoría, entre mayor escolaridad tengas, menos propicio vas a ser a sufrir algún tipo de discriminación o algún tipo de marginación por tu origen social. Claro. Y Uf, tremendo, ¿no? Ya está en proceso de publicación, ¿en qué vas? bueno, ahorita está siendo sometida por una revista a la evaluación, no puedo decir el nombre para Sí, sí, no. influir. Pero está ya a punto de llegar el dictamen Sí. y esperemos ahí verla y compartirlo también con toda la audiencia para que pueda hacer este análisis muy interesante, ¿eh? De cómo se mueve y no solamente es digamos, la percepción económica, sino hay muchísimos elementos más que ya bien nos explicaste. Alejandro, muchísimas gracias por tu presencia aquí en TV Web. Ok, muchas gracias a ti. Gracias.